En nuestro país y en buena parte del mundo está prohibido el uso terapéutico del cannabis. Hoy queremos hablar de este tema que sin duda alguna es un tema controvertido. Recientemente tenía lugar una mesa redonda, un coloquio en la Universidad de Navarra acerca de este asunto. Hoy queremos profundizar en este tema, queremos saber más y para eso hemos invitado a Berta Las Heras, es profesora de farmacología en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Berta? Bienvenida. Muy bien, encantada. Buenas tardes, Buenas profesora. tardes. Gracias por acompañarnos. Y con ella también está, y con nosotros, Marisol Aymeric, es investigadora del CIMA, de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Marisol? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, uso terapéutico del cannabis, lo digo en su término más amplio, ¿no? Está prohibido en nuestro país y en buena parte del mundo. ¿Es correcto? En California he leído que es posible, que es legal. En Canadá también. ¿Es así o no? Todo depende de cómo lo mires, ¿no? De cuando hablamos de cannabis, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, si hablas de cannabis y te refieres a la planta del cannabis, pues sí, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de uso terapéutico, no necesariamente estamos hablando de la planta del cannabis, estamos hablando de los medicamentos derivados de los compuestos que tiene la planta del cannabis. Y eso existen fármacos y están aprobados para su uso en muchísimos países, incluida España, ¿no? Cuando surge el debate realmente y surgen los momentos más controvertidos de todo este tema, nos estamos refiriendo más al uso de la planta en sí, ¿no? El poder fumarla quizá o inhalarla, ¿no? Y hablamos de esta planta como una medicina, ¿no? Vamos a ver un poco las consecuencias positivas y negativas tanto de la farmacología, que utiliza las propiedades de la planta, como de la planta en sí, Berta. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir muy bien lo que es el uso terapéutico del uso recreativo. Entonces, indudablemente la planta tiene claramente propiedades curativas. Lo que pasa es que la planta en sí es muy compleja, tiene más de 400 productos distintos, de los cuales dos se han descrito mejor y se ha visto mejor cuáles son sus acciones. Uno de ellos es psicoactivo, el otro no tanto. Entonces, claro, cuando se habla de uso medicinal o de uso terapéutico, se está pensando en las propiedades que tienen esas dos sustancias. No sabemos exactamente cómo, pero de esas dos sustancias. Mientras que cuando estamos hablando del uso recreativo, estamos hablando de las propiedades que tiene el uso de la planta, ya sea inhalada o ya sea ingerida. Y eso es muy diferente. Yo no sé, Marisol, que es una experta en el tema y que realmente ha hecho una revisión de todos los trabajos que ahora mismo disponemos, pues junto con la experiencia que sacamos el otro día de la mesa redonda, yo creo que nos ha quedado muy claro que hay que hacer una gran diferencia, o sea, hay que diferenciar claramente para que los mensajes sean los adecuados, hay que diferenciar muy bien uso terapéutico y uso recreacional. Uso terapéutico no está prohibido el uso de medicamentos que se han extraído del cannabis, mientras que el uso recreativo con la planta completa está permitido con unas pequeñas cantidades por consumidor, pero no se puede producir la planta con fines medicinales. ¿Estás de acuerdo, Marisol? Marisol. O procura... Sí. O sea, un poco lo que nos interesa son los principios activos de la planta, que son los que tienen las propiedades terapéuticas, ¿no? Eso es, porque ¿cuáles serían las consecuencias beneficiosas, ¿no? Pues mira, de muchas, ese tipo de producto? O sea, muchas, y yo creo que todavía no se sabe muy bien hasta dónde pueden llegar, ¿no? El principal principio activo del cannabis es el THC. Y el otro compuesto que es muy abundante y que también tiene propiedades terapéuticas es el cannabidiol. El THC lo que le ocurre es que tiene además propiedades psicoactivas, cosa que no tiene el cannabidiol. Entonces se ha ido probando distintos ensayos clínicos, porque para que un fármaco llegue a un paciente en realidad y se pueda demostrar que es bueno terapéuticamente, tiene que pasar por una serie de ensayos clínicos. Pues se ha probado, por ejemplo, extractos de THC en pastillas y extractos de planta de cannabis que tienen los dos componentes, el THC y el cannabidiol. Y por ejemplo, así datos que han pasado por los ensayos clínicos demuestran que, por ejemplo, en algunas enfermedades, como por ejemplo en la esclerosis múltiple, en un tipo de dolor que es, ¿no? En la esclerosis múltiple pues tiene efectos beneficiosos.
Yo creo que desde un punto de vista popular lo conocemos más por el tema de los efectos beneficiosos en pacientes que están con quimioterapia, ¿no? Sí, efectivamente. Y en ese caso, por ejemplo, lo que demuestran los ensayos clínicos es que sí que tiene un efecto beneficioso como inhibidor de las náuseas y de los vómitos, pero no mejor que los fármacos que están en la actualidad en el mercado. Por lo tanto, cuando alguien se plantea esto, se lo tiene que plantear como ultimísima opción porque hay otros fármacos en el mercado que no tienen efectos secundarios y el cannabis y el uso terapéutico del cannabis sí. Entonces siempre se plantea o se aconseja como última opción, ¿no? Sí, profesora Las Heras, también hablamos de los efectos secundarios, sin duda alguna. Hemos hecho referencia, bueno, pues puede disipar ese dolor en personas con esclerosis múltiple o incluso mitiga los efectos de un tratamiento agresivo de quimioterapia. Pero fijémonos también en esos efectos negativos que pueden tener para nuestro organismo. Vamos a ver, Sí los hay. Sí, los hay. Y aquí quizá me gustaría que me ayudara un poco la profesora Emeric en un aspecto. Vamos a ver, efectos secundarios tienen porque estos principios activos realmente en nuestro cerebro se unen a sitios específicos que están ampliamente distribuidos en todo el cerebro. Entonces, esto ocurre y no ocurre de forma casual. Ocurre porque nuestro cerebro de algún modo, bueno, de algún modo no, tenemos cannabinoides endógenos, es decir, nuestro organismo sintetiza los propios cannabinoides. Entonces, claro que hay efectos secundarios porque el desorden que se produce cuando los cannabinoides se unen a un receptor que está ampliamente distribuido y que tiene una complejidad de efectos, pues ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver fundamentalmente alteraciones motoras, vamos a ver una descoordinación, podemos ver, según el tipo de ambiente en el que se encuentra la persona, podemos ver euforia o sedación. La pérdida de la sensación de tiempo y de la realidad quizás y la memoria son los efectos más que realmente son efectos secundarios que acompañan también a los productos que podríamos decir que son beneficiosos cuando se utilizan con fines terapéuticos. Sí. Por lo tanto, con fines recreacionales vamos bueno, dependiendo de cómo es la planta, de qué cantidad tengamos, etcétera, etcétera, estos efectos pueden verse en con más o menos intensidad. Hablemos también de la dependencia que puede crear la sustancia, la planta, e incluso se ha relacionado, no sé si hay una base científica con la aparición de esquizofrenia o la potenciación de esta enfermedad o de la psicosis. En cuanto a dependencia, por ejemplo, el cannabis no es una droga que causa una dependencia física fuerte, no lo es. Comparado con otras drogas es de las que menos dependencia física causa, pero sí que causa una dependencia psíquica muy fuerte. Y en cuanto a lo que me dices tú de la tendencia a la esquizofrenia, el cannabis por sí mismo no causa la esquizofrenia, pero sí favorece su aparición. Es decir, hay personas que nunca en su vida van a tener esquizofrenia, pero que el hecho de consumir cannabis les puede desencadenar un brote psicótico y ser ya pacientes psiquiátricos de por vida. Entonces, sí que favorece la aparición de trastornos de tipo psiquiátrico en personas que tienen esa susceptibilidad genética. Bueno, y para terminar, quizá haya personas que están enfermas ahora mismo o que puedan estar en un tratamiento de radioterapia o quimioterapia y pueden estar viéndonos, ¿no? Si hubiera que hacer, bueno, pues realmente una reflexión clara a favor o en contra, por ejemplo, una situación como esta del uso del cannabis, ese mensaje directo, ¿cuál sería, profesora? Bueno, una persona mucho más experimentada que yo y con más autoridad, como es el doctor Centeno, que estaba el otro día en la mesa redonda, que es especialista en cuidados paliativos, pues nos comentaba, ¿no?, que muchas veces el paciente en fase terminal o el paciente que ya está un poco desahuciado y que ya no sabe qué tomar, acude muchas veces al cannabis o acude a veces al cannabis y normalmente al médico no le pide permiso, sino que le pide, o sea, le hace partícipe de esa decisión, por si algo tiene que decir. Y realmente un médico en esas circunstancias tiene que respetar la voluntad del paciente, está clarísimo, ¿eh? Entonces, lo que sí que creemos, después de toda esta experiencia que Marisol trabaja además con receptores cannabinoides, etcétera, entendemos que el cannabis es una planta que tiene un potencial terapéutico inmenso, que de aquí a unos años probablemente asistamos a muchos hallazgos
que nos van a dejar bastante impresionados, pero que el uso recreativo que tanto se ha banalizado y que se está trivializando mucho es peligroso porque no sabemos realmente qué consecuencias puede tener. Bueno, nos quedamos con esta reflexión, Marisol, supongo de acuerdo también con la profesora Berta Las Heras, acerca del uso terapéutico. En todo momento nos hemos hecho eco, por supuesto, de sobre todo este asunto, ¿no? El apartado terapéutico del cannabis, no tanto del lúdico o recreativo, ¿no? Que en todo momento hemos diferenciado en esta conversación. Marisol Aymeric, muchísimas gracias por acompañarnos. Berta Las Heras, gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a Hasta vosotros. pronto. Bueno, nosotros continuamos a las 5:13. Hacemos ahora una pausa y nos situamos en otro contexto, en el Colegio El Molino. En nuestros protagonistas ahora son reporteros del programa, personas con otras capacidades, como son nuestros amigos especialistas. Los vemos. Hola, buenas tardes. Somos los especialistas. Aquí estamos un día más en Me Importas Tú. Hoy vamos a presentar el Colegio El Molino, porque queremos que conozcáis a nuestros compañeros. Hoy nuestros especialistas quieren que conozcamos la asamblea que todos los viernes realizan profesores y alumnos del centro El Molino. Entre profesores y alumnos se juntan 60 personas. Nosotros queremos mostrar uno de ellos porque nos han gustado y nos han impresionado mucho. En la asamblea del Colegio Especial El Molino, todo se saca a debate para mejorar y hacer partícipes a cada uno de los miembros de la comunidad. La asamblea del Colegio El Molino está muy bien organizada y aquí comparten sus trabajos y planifican y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pues esta semana os tenemos que decir que no tenemos cumpleaños. Al nombrar los cumpleaños de todos estos chavales, todos ellos se felicitan y también enseñan a conocerse y a expresarse con ellos, a expresarse y a comunicarse. En esta asamblea comparten las experiencias vividas a lo largo de la semana. Pintura, dibujo y deporte son actividades cotidianas en el centro. Por ejemplo, durante esta semana recibieron la visita de Noemí Villanueva, ilustradora de cuentos. Que hacía dibujos, que era ilustradora y que hacía para cuentos dibujos. Íbamos haciendo dibujos y el dibujo contaba algo de la historia. También tuvieron una competición de atletismo. Yo quedé en la carrera esa de una recta, quedé último porque sonó el silbato y yo me quedé como un palmo de nariz, sin avanzar, y quedé el último. Y luego ya en la carrera de casi una vuelta, pero sin la curva, quedé ya quinto. Dile cómo hacíamos. Sí. ¿Preparados? Ya. Pero que me quedé el primero. Y pudieron relajarse practicando yoga. Yoga es lo de relajarnos. Hemos hecho una postura que se llama la postura del sol también. En las asambleas aprenden y practican cosas muy importantes como respetar los turnos, tener paciencia, escucharse y respetarse e intercambiar experiencias. También aprenden a comunicarse, a expresarse y a relacionarse con los demás. Disfrutan haciéndolo y lo hacen genial. Pero también los alumnos del Colegio Especial El Molino buscan actividades fuera del centro que podrían ser interesantes. Es una manera de promover las acciones fuera del centro y así se relacionan con otras personas jóvenes. Me gustan cómo animan a todas las personas. Dan sus opiniones y al final que todos ellos son protagonistas. Y todos lo hacen con ilusión. Muchas gracias a esta forma de funcionar la asamblea. Hay mucha libertad de decisiones y les ayuda a aprender a elegir a ellos mismos.
Los chavales se sienten parte del grupo, se conocen y son muy valiosos porque se ayudan a escucharse y quieren ser escuchados. Una de las cosas que hemos aprendido hoy ha sido que tenemos un lugar para estar tranquilos donde se puede participar y hablar todos. Muchísimas gracias, compañeros del Molino. Adiós, hasta el próximo reportaje. Adiós. Adiós. Bueno, nuestros amigos especialistas que ya ven, vuelven con nosotros de vez en cuando, nos cuentan sus historias y además con otros amigos de otros centros. Bueno, cambiamos de asunto y hablamos de centros educativos y hablamos de cómo evitar la acumulación de residuos, cómo podemos prevenir realmente esa acumulación. La técnico de Crana del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, Elena Cereceda, nos acompaña. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, en una semana importante, centros educativos y entidades locales que participan en esta Semana Europea de Prevención de los Residuos. ¿En qué se va a incidir? ¿Cuál es el mensaje realmente? Sé que el mejor residuo realmente es el que no se produce. Ese es uno de los mensajes que se va a lanzar a través de ayuntamientos y centros escolares, ¿no? Eso es. Como bien decías, el mejor residuo es el que no se produce, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos trabajar para que no se produzcan esos residuos? Eso es lo que van a mostrar mancomunidades, ayuntamientos y centros escolares, y van a trabajar en varias iniciativas para mostrar a la ciudadanía cómo no generar esos residuos. Básicamente, bueno, las experiencias hay varios tipos y hay varios tipos de mensajes. Por ejemplo, se ha hecho ya este sábado pasado un mercado de segunda mano. Se van a hacer también repartos, que se ha hecho hoy justo en la Mancomunidad de Valdizarbe, de jarras y de vasos reutilizables para evitar usar y tirar tantos vasos. Sí. También se va a trabajar en el frigolibro, que es una cuestión que ya pusimos en marcha el año pasado, en la reutilización de libros, que se pone como reclamo un frigorífico que llama un poco la atención y aparece ahí en medio de una plaza de una localidad, de repente un frigorífico cargado de libros que nos invita a intercambiar, a llevarnos, a dejar alguno que pensemos que puede ser de interés para otra persona, etc. Bueno, en este marco de esta campaña vamos a recordar otra, como es yonolotiro.es, esa página web en la que se recogen todos estos mensajes, diferentes acciones, bueno, pues para evitar realmente la acumulación de residuos, hablar más del trueque, del intercambio y de la reutilización, ¿no? De las tres famosas R's. Vamos a hablar un poquito de esa web, qué se pretende y realmente qué grado de concienciación creéis que tiene la sociedad, bueno, pues tras la puesta en marcha de diferentes campañas ya hace muchos años desde Crana. ¿Estáis viendo un efecto positivo en ese sentido en todos los sectores de la población? Sí que pensamos que hay un efecto positivo, hay una parte que también se debe al contexto económico en el que estamos, que nos invita también a reflexionar y a contener, a ser más precavidos y tener prevención, esa prevención que hablábamos también en nuestro consumo y en nuestra manera de generar los residuos. Pero la verdad es que ha funcionado, estamos contentos, la sociedad navarra pensamos que tiene mucha conciencia en este sentido, y este año cumplimos el segundo aniversario de esta iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a través del Crana, y la verdad que estamos contentos. Pensamos que la gente se va sumando mucho a la venta y de segunda mano, pero también al trueque, también al regalo. Hay mucha gente que ofrece cosas para que otra persona las utilice. También al servicio de préstamo de coches, que evita las emisiones de CO2, etcétera, y se comparten viajes. O sea que hay un amplio espectro de acciones relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Sí. Y también hay una cuestión específica para el Banco de Alimentos, para empresas que quieran adherirse a la iniciativa que tienen conjuntamente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Banco de Alimentos, en la que se pueden aportar alimentos. Sí, bueno, hay acciones que han sido ya premiadas, ¿no? Diferentes acciones, por ejemplo, las realizadas por Traperos de Maús en 2010, con uno de sus proyectos en tiendas de segunda mano, en las mancomunidades de Bortziriac, de Salazar. Hay acciones que, han sido destacadas también fuera de Navarra. Sí, como decías al principio, es una Semana Europea de la Prevención. Y pues tenemos el orgullo de que varias de las acciones hayan sido nominadas
En el caso de traperos, como bien decías, era por su iniciativa de reutilización en las tiendas de segunda mano. También en el caso de Borchiriac, la Esca Salazar y Mairaga, que hicieron unos talleres de recetas con sobras, en la que varios cocineros invitaban a, bueno, cómo hacer para aprovechar las sobras que tenemos y cómo volverles a dar una vida, ¿no? Y con esa iniciativa también fue nominada. Y Traperos de Maús, al final, a través de AERES, que es una red española de centros recuperadores, lograron un premio el año pasado. Así es, estamos viendo ahora imágenes, Elena, de otra campaña que presentabais recientemente, el Gobierno de Navarra, que lanzaba una campaña de reciclaje y recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿A quién va dirigida y cómo podemos formar parte de ella y sumarnos, ¿no?, a toda esta campaña de recogida y reciclaje? Bueno, esta campaña llevamos ya tiempo trabajando con el tema de separación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y este año, bueno, hemos puesto en marcha realmente un eje que es el concurso de microrrelatos de RAES y de Twix. Y de también. Twix Eso también, es, sí. de microrrelatos y de RAES. Pensamos que es una manera de hacer partícipe también a la ciudadanía, que reflexione, colabore también y hable en un lenguaje. Nosotros siempre tenemos un lenguaje, digamos, institucional, y siempre tenemos el mismo lenguaje, y nos parece interesante que la gente también utilice su propio lenguaje para convertirse en difusores de la importancia del reciclaje adecuado de estos aparatos. Entonces, invitamos a la gente a ser partícipes con nosotros de esta necesidad de concienciación y difusión del reciclaje de estos aparatos. Entonces, para ello hemos involucrado a más de 70 establecimientos de toda Navarra que se han sumado, y les agradecemos desde aquí muchísimo su participación. Estos establecimientos se convierten en prescriptores, nos ayudan a difundir un poco este concurso, y lo que hacen es poner carteles en sus escaparates que tienen unos pequeños microrrelatos que nos hacen reflexionar un poco sobre el reciclaje de estos aparatos, y también tienen un audiovisual que es parte del que estáis mostrando, en el que se ve un poco la importancia de la separación. Continúa su historia, recicla, ¿no? Es el lema de toda esta iniciativa. Porque vamos a darnos a la idea, ¿no? Pensemos en cualquiera de los electrodomésticos que tenemos en casa, cómo los reciclamos, cómo podemos utilizar sus piezas, qué puede surgir de, bueno, pues no sé, la lavadora que tenemos, bueno, pues ya un poco estropeada, o no sé, cualquiera de los aparatos, la cafetera, ¿no?, o el exprimidor. ¿Qué sacaremos de esos electrodomésticos después? Un montón de cosas. Mira, comentabas la cafetera. Por ejemplo, de una cafetera, el 93% más o menos se calcula que es reciclable. Solo un 7% son partes que ya no tienen capacidad de ser reciclados. Pensemos que frente a otras cosas que estamos acostumbrados a separar para el reciclaje, pues por ejemplo un envase o papel cartón, bueno, esos son materiales sencillos, papel es papel. Sin embargo, como bien decías, dentro de una lavadora hay piezas de plástico, hay cristales, hay trozos de chatarra, bueno, de metales de muy diversos tipos, y dentro de cualquier RAE hay un montón de materiales presentes. Por eso es muy importante el reciclaje, porque entre otros los que contienen son algunos de ellos materiales tóxicos y peligrosos, ¿no? Pensemos en un móvil, por ejemplo, bueno, pues que puede contener sustancias que si no las tratamos adecuadamente pueden ser perjudiciales. Entonces hay una gran cantidad de componentes reciclables y una parte que es necesario tratar adecuadamente para que no nos resulten perjudiciales. Claro. ¿Qué objetivos ya en términos numéricos se pretenden conseguir con esta campaña, Elena? Bueno, la campaña lo que pretende es contribuir a los objetivos que nos marca la legislación. La legislación nos marca que tenemos que recoger 4 kilos por habitante y año, aunque ahora mismo estamos con una nueva directiva europea que nos plantea objetivos más ambiciosos y que tenemos que ver cómo se traducirá en España, que todavía no la tenemos. Eso está todavía poco a poco haciéndose. En Navarra los llevamos cumpliendo y este año hemos sufrido un descenso, en parte motivado por la crisis y en parte motivado porque gran parte de esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se depositan donde corresponde. En este caso la crisis casi va a ayudar, ¿no?, a este cambio de mentalidad, ya porque la necesidad, bueno, pues nos está obligando a reutilizar, quizá disponemos de menos de dinero, muchas personas bueno, pues con escasos recursos que se ven abocadas desde luego a reutilizar. Bueno, pues este puede ser quizá el apartado más positivo o positivo de la crisis, un cambio en este caso de mentalidad, volviendo quizá a la mentalidad, bueno, pues de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no?, que tenían, bueno, pues otro concepto de las cosas,
del valor de los objetos que compramos. Eso es, hay una parte que es un ajuste, lo que tenemos que intentar es que cuando salgamos de la crisis también continuemos manteniendo estos hábitos que hemos logrado en el sentido de racionalizar nuestro consumo, de que utilicemos realmente lo que necesitemos y cuando ya generemos un residuo lo depositemos donde corresponde, porque a veces también pues, vemos muchas veces en nuestras calles la imagen de un televisor tirado donde no debe o al lado de un río, de un arroyo. Todavía estamos en el siglo XXI y lamentablemente lo seguimos viendo, ¿no? Así es. Elena Cereceda, nos quedamos con este mensaje en pro de la reutilización y el reciclaje. Gracias por acompañarnos desde la Fundación Crana. Y nosotros ahora estamos ya pendientes de lo que sucede en Navarra. Informativamente hablando, nuestro compañero Ricardo Beitia nos lo cuenta. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vas a ver una imagen ya para la historia, porque es el momento en el que la presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena, terminaba su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, tras declarar por los hechos de aquel 27 de octubre de 2011, si recuerdas, cuando en un acto oficial en Toulouse le estamparon 3 tartas en la cara y en la cabeza. Sus agresores se enfrentan a penas que van entre 5 y 9 años de prisión. Los 4 imputados por esos tartazos también han declarado y han negado los hechos. Han dicho que no estaban allí cuando ocurrieron y que se les intenta criminalizar por su oposición al tren de alta velocidad. Yo lo que reclamo es pues, justicia ante esta agresión que sufrí en ese acto. Yo lo que sentí fue pues, un golpe duro con daño, y yo no sé si a otras personas pues, se les han dado esos golpes con esa agresión. Bueno, pues el juicio en la Audiencia Nacional por los tartazos a Yolanda Bárcena ha tenido su reflejo también en el Parlamento, donde se ha ratificado una declaración de condena a esos hechos. Y así es como ha entrado en la Cámara esta mañana el portavoz de Bildu, que ha votado en contra de esa ratificación. El Partido Popular y el PSN la han apoyado. El portavoz socialista, por cierto, no ha entrado en la sala hasta que no se ha retirado la tarta de la mesa. Y jornada intensa, desde luego, hoy en los tribunales. En la Audiencia Provincial de Navarra se juzgan otros hechos por los que están procesados 13 jóvenes que se enfrentan a penas que pide el fiscal de 3 años de prisión por un delito de lesiones para uno de ellos y entre 15 meses y 1 año por delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Todos han declarado esta mañana sobre unos hechos ocurridos durante el chupinazo de los Sanfermines de 2010, cuando se intentaba meter una ikurriña de grandes dimensiones. Un joven de Madrid resultó herido muy grave de un botellazo en la cabeza. Todos han negado su participación en los hechos. Y los presupuestos de Navarra llegan al Parlamento para su debate con 19 días de retraso. La oposición reclama que el trámite parlamentario se alargue hasta el próximo 10 de diciembre, de forma que dispongan de más tiempo para estudiar el anteproyecto. Y presentado un diagnóstico de renta de inclusión social, el informe señala que Navarra es la comunidad con una menor diferencia entre ricos y pobres. El Ejecutivo quiere llevar a cabo diferentes líneas de actuación con los agentes implicados y ONGs. Y ojo al tiempo, continúa nevando en las cumbres y para mediados de esta semana se espera la entrada de un nuevo frente que va a desplomar los termómetros. Para el miércoles se esperan nevadas en la zona norte, media y en Pamplona. Y Osasuna ha vuelto al trabajo tras disfrutar del fin de semana de fiesta. La plantilla enfila la recta final del parón. Con la mente puesta en Valladolid, los rojillos no pueden fallar en Pucela si no quieren complicarse antes de las Navidades. Pues esta es la prueba de que falta cada vez menos para la Navidad. Ha comenzado en Pamplona la colocación de las luces que van a adornar las calles en breve. El 29 de noviembre, San Saturnino, se ponen en funcionamiento. Todo esto vamos a contarlo en el informativo a las 8:30 junto con lo que vaya surgiendo a lo largo de la jornada de esta tarde. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Estábamos, mientras escuchábamos a Ricardo desde el plato de informativos, pensando también qué tiempo tendremos y seguirá este frío considerable. Lo vemos. Mañana martes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos moderados y persistentes que al final del día podrían ser tormentosos y con granizo. En el este y sur, cielos nubosos con algunos chubascos débiles. En la zona oeste y centro, jornada gris y lluviosa, sobre todo cuanto más al norte. La cota de nieve a primeras horas rondará los 1.300 metros, pero se situará en los 400 metros al final de la jornada. Las temperaturas máximas rondarán los 6-11 grados y las mínimas entre 1 y 3 grados.
En el resto del país, mañana martes esperamos cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y en el este de Cataluña y Baleares, con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente con tormenta. También podrían darse en el norte de Canarias y especialmente al principio del día en el resto del nordeste y del levante peninsular. Predominio de poco nuboso en el suroeste peninsular y en el litoral sudeste. Intervalos nubosos en el resto del país. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el miércoles esperamos ambiente muy frío con nieve en cotas muy bajas, en especial de madrugada y a primeras horas del día. El jueves tendremos abundantes precipitaciones y seguirá el frío. Muy bien, pues es el tiempo que nos espera en las próximas horas. A punto ya de decirles adiós. Termina hoy la tarde en Me Importas Tú. Ya saben que mañana, si lo desean, tienen aquí una cita a partir de las 4. Mañana, entre otros temas, hablaremos de adopción y acogida familiar. También tendremos nuestra sección de tendencias, de moda con las asesoras de imagen Más que 1000 palabras y nuestro apartado dedicado a la ciencia. Si les interesa, acompáñennos mañana a las 4. Adiós.